Todos. Con este vídeo voy a corregir la práctica 4, ¿vale? Y el objetivo de esta práctica era que consolidéis la utilización de las referencias relativas y las referencias absolutas en una hoja de cálculo. Como ya sabéis, os vengo diciendo que una hoja de cálculo es una herramienta muy versátil y muy potente, por lo cual se utiliza prácticamente en cualquier trabajo. Vosotros la vais a utilizar bastante, sobre todo de cara a vuestro inmediato futuro en el año que viene, en segundo de bachillerato y en la universidad, ¿vale? Entonces es bueno que sepáis manejar bien la hoja de cálculo. Una de las potencias que tiene la hoja de cálculo, como ya sabéis, es que realiza todo tipo de cálculos, ¿vale? Y en lugar de utilizar el dato en sí, utiliza la referencia a la celda donde está el dato. De esa manera, si yo luego cambio el dato que hay en esa celda, pues se cambian automáticamente todos los datos de los cálculos que tienen que ver con ese dato. Bien, entonces hay algo que diferencia mucho a la gente que sabe utilizar la hoja de cálculo a un nivel básico y la gente que sabe utilizar la hoja de cálculo a un nivel ya un poquito medio alto porque sabe utilizar bien las referencias, ¿vale? En este caso, concretamente, se trata de llevar un seguimiento de una empresa que se dedica a ventas, a realizar ventas, ¿vale? Entonces, de todo lo que vende, tiene que descontar una serie de comisiones que le da a los trabajadores que hacen esas ventas, lo que tiene que pagar de impuestos y una serie de gastos que tiene fijos, ¿vale? Esas comisiones que tiene que pagar, el porcentaje de esas comisiones viene aquí establecido, ¿vale? En un principio es el 5%. Entonces el total de comisiones que tiene que pagar es el 5% de lo que ha vendido, ¿vale? El total de impuestos que tiene que pagar es el 15% de lo que ha vendido y luego hay unos gastos fijos independientemente de lo que venda, que siempre son 45.000, ¿vale? Entonces, para saber lo que le queda a la empresa de forma neta, lo que hacemos es descontar a todo lo que ha vendido, pues todos los gastos que tiene. Y así nos dirá cuánto le ha quedado neto al mes, ¿vale? Bien, para hacer el cálculo que tiene que pagar de comisiones, lo que hacemos es una fórmula que va a calcular el 5% de lo que haya vendido en enero. De esta manera seleccionamos lo que ha vendido en enero y multiplicamos por el 5%. Si el dato que hay en la celda lleva ya establecido el formato de tanto por ciento, es decir, aparece el símbolo de tanto por ciento, no hay que dividir entre 100. Si no apareciera el símbolo del tanto por ciento, habría que dividir entre 100, ¿vale? Ahí está esa es la diferencia de si aparece el símbolo de tanto por ciento o no. De esta manera me está diciendo que el 5% de 340.000 euros son 17.000 euros. Y eso es lo que yo tengo que pagar de comisiones a los vendedores, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, de igual manera me está diciendo que lo que yo tengo que pagar de impuestos es el 15% de lo que hayamos vendido. Pues realizaremos un cálculo, ponemos el signo igual, será igual a lo que haya en la celda B2, que es lo que se ha vendido en enero, por el 15%. Y por la misma razón, como ya lleva el tanto por ciento, no lo voy a dividir entre 100 y me está diciendo que el 15% de 340.000 es 51.000, ¿vale? De esa manera tengo ya establecido ahí ese cálculo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con los gastos fijos? Pues lo mismo, los gastos fijos son 45.000, pero en vez de poner aquí 45.000 a mano, yo le voy a decir que va a ser siempre lo que haya puesto aquí, de tal manera que si yo pongo igual a B10, pues automáticamente va a poner ese dato. ¿Qué potencia tiene el que haya utilizado la referencia en vez de utilizar aquí por 5% o por 15%? Pues que si yo cambio aquí ahora los gastos fijos y digo que son 50.000, pues automáticamente aquí se cambia a 50.000. Y si yo digo que el tanto por ciento que se llevan los comerciales es un 3%, pues aquí habrá cambiado y será un 3%, ¿vale? Entonces, esa es la potencia que tiene la hoja de cálculo, que yo utilizo la referencia a las celdas en lugar del dato concretamente que hay en la celda.
De esa manera, cuando yo cambio un dato, automáticamente se cambian todos los cálculos, ¿vale? ¿Cómo se calcula el total neto? Pues el total neto es lo que hemos vendido menos todo lo que todo lo que tenemos que pagar. De esa manera será igual a lo que hemos vendido menos el total de comisiones menos el total de impuestos menos lo que tenemos de gastos fijos. Y me dice que es ese dato, 227.000 euros. Es decir, yo vendo por valor de 340.000 euros y a mí me va a quedar 227.000 euros porque le tengo que descontar toda esa serie de gastos. ¿Vale? Hasta aquí bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay otra potencia muy grande que tiene en la hoja de cálculo, que es el botón de relleno. Si yo aquí en esta columna tengo que hacer exactamente los mismos cálculos, lo suyo sería que yo cogiera estos cálculos que he hecho aquí y rellenara y me saliese bien, ¿vale? Pero como veis, no sale bien en algunos casos y mal en otros. ¿Por qué? Pues porque automáticamente cuando yo relleno, automáticamente me cambia aquí la referencia a esas celdas y donde aquí ponía B2 por C8, aquí, perdón, por B8, aquí ya lo cambia a C2 por C8 y aquí lo va a cambiar a D2 por D8. ¿Por qué? Porque de una forma más o menos inteligente es lo que él supone que debería de hacer, ¿vale? Pero en este caso no es así y en este caso no ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque yo en realidad al rellenar este dato me cambia y me dice que es C2 por C8. C2 sí que me interesa que lo cambie, pero en C8 ya no hay nada, es un 0 y al multiplicar por 0 el resultado es 0, ¿vale? Entonces yo tengo que decirle de alguna manera que me interesa utilizar el selector de relleno y cuando vaya a utilizar el selector de relleno la referencia a la celda B8 no quiero que la cambie, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Utilizando, como ya os expliqué, las referencias absolutas. Las referencias absolutas, para utilizarlas hay que añadirle el símbolo de dólar. No pasa nada en mi fórmula, no pasa nada, pero sí que ahora lo que le estoy diciendo es que cuando yo rellene la referencia a la celda B8 no la cambie. De esa manera, si yo relleno ahora, pues ahora sí que me va a salir bien. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer B8 en las celdas, en las fórmulas, perdón, donde yo he rellenado. ¿Veis? B8 y B8. Lo que hace el símbolo de dólar es fijar la columna y fijar la fila para que cuando yo rellene bien hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, no cambie la referencia a esa celda, ¿vale? Y eso es lo que tengo que hacer aquí en estas también. Cambiar la referencia y sin problema, cuando yo rellene ahora, funcionará perfectamente. Y aquí, ¿cambio la referencia? Pues aquí no tengo que hacer ninguna referencia absoluta porque lo que quiero es que todas las referencias cambien cuando yo relleno. De esa manera, si yo cojo ahora estas tres celdas y relleno hasta mayo, pues automáticamente se rellena con los datos y ahora sí que está todo bien, ¿vale? De esta manera hemos utilizado la referencia relativa y la referencia absoluta. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si no tendría que haber hecho cada uno de los cálculos uno a uno. Y hombre, pues si sé manejar bien las referencias, esto me ahorra muchísimo trabajo, no solamente en una hoja de cálculo, en otra, a lo largo de mi trabajo que suelo utilizar mucho la hoja de cálculo, pues de esa manera estoy ahorrando muchísimo trabajo y todo me va a salir muchísimo mejor, ¿vale? Aquí como tengo que hacer una suma, pues le digo que lo que quiero hacer es la suma y aquí igual, como lo que quiero es rellenar, pero quiero que cambie la fila, en vez de B2, F2, quiero que cambie a B3, F3, a B4, F4, pues lo que hago es rellenar hasta ahí y automáticamente me va a calcular la suma del total de ventas, la suma de lo que tengo que pagar de comisiones, la suma de lo que tengo que pagar de impuestos y la suma de todos los gastos fijos. Y si esto ahora lo relleno para acá, pues me dice que lo que al final lo que tengo de beneficio en total es 1.463.000 euros, ¿vale?
De esa manera es como hay que hacer si quiero utilizar bien el selector de relleno, ¿vale? Si yo cambio ahora aquí el 15% y digo que no es el 15%, que es el 10%, pues automáticamente todos los impuestos se cambiarán y se convertirán en menos. Y esta es la potencia de una hoja de cálculo, ¿vale? Como digo, insisto, una hoja de cálculo es una herramienta muy potente y muy versátil, por eso se utiliza tantísimo, ¿vale? ¿Y por qué es tan potente? Primero, porque me permite realizar todo tipo de cálculos, ¿vale? Y segundo, por esto que tenemos aquí, que es el selector de relleno, porque me hace muy fácil la tarea de los cálculos, de realizar los cálculos en la hoja de cálculo, ¿vale? Bueno, en la siguiente práctica la voy a corregir también y veréis algunos detalles más de la referencia absoluta, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis porque luego habrá que hacer otra práctica más intentando utilizar la referencia absoluta y la referencia relativa, ¿vale? Bueno, pues hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.